El tema de hoy, no se turbe tu corazón. Este tema que hace parte de la serie Guárdate de los ídolos. La pregunta que nos hacemos en este día es, ¿cómo surge la idolatría en la persona? ¿Cómo se origina la idolatría? Primero que nada, decirles, hijos de Dios, que cada uno de nosotros tiene prioridades en la vida. Prioridades que se deben enmarcar dentro del plan divino. Para eso, el cristiano debe madurar espiritualmente, para mantener una relación estrecha y abierta con Dios. Sin embargo, es difícil mantener el interés en los asuntos de nuestro Padre cuando hemos creado cosas más importantes en el mundo que nos distraen, dejándonos llevar por nuestros propios deseos o por los afanes que se viven en este tiempo, y no cumplimos el mandamiento más importante de todos, el más grande que el Señor Jesucristo nos dejó. Vamos a buscar Mateo 22:37. Busquemos en la Biblia, por favor. Mateo 22, capítulo 22, versículo 37. Dice la palabra de Dios sobre la idolatría, sobre el mundo. 22:37 dice lo siguiente. ¿Ya lo encontraron? Dice así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La idolatría está asociada al orgullo, a la codicia, al poder, a la fama y otros asuntos o deseos que ocupan nuestra mente y nuestro corazón. Por eso el Señor Jesucristo nos dice muy claramente que amarás al Señor tu Dios, no con una parte del corazón, sino con una parte de nuestra mente, con todo nuestro corazón, manteniendo todo el interés, con toda tu alma y con toda tu mente. Y debe ser importante para nosotros, pero hay cosas a veces más importantes que cumplirle a Dios. Por eso hay que evaluarnos, reflexionar en este día. Pero para entender un poco más sobre la idolatría y cómo surge la idolatría en las personas, estudiemos un poco del libro de Éxodo. Es un libro que relata la salida del pueblo de Israel del yugo de esclavitud que se vivió o que vivieron en Egipto. Moisés describe y sigue los acontecimientos que demuestran el rápido crecimiento de los descendientes de Jacob en Egipto y el peregrinaje por el desierto hasta llegar a la construcción del Arca del Pacto. Bueno, y ahí continúa en los demás libros de Deuteronomio y demás libros el peregrinaje en el desierto. Pero en el capítulo 32 de Éxodo, si nos vamos al capítulo 32, describe la impaciencia del pueblo de Israel al esperar el regreso de Moisés. Recordemos que Moisés subió a la montaña para recibir las tablas escritas allí, los mandamientos que se escribieron allí en tablas de piedra. Eso lo debía traer Moisés, pero el pueblo se desesperó tanto que se unieron para convencer a Aarón de hacerles dioses a quienes seguir. Es incomprensible por eso cómo el pueblo de Israel olvidó tan rápido quién era Dios, cómo en tan solo 40 días que demoró Moisés en la montaña, olvidó lo primero que Dios les exigió, no adorar a otros dioses, haciendo exactamente lo contrario. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué desobedecieron tan rápido? ¿Por qué decidieron conseguir otro Dios? Vamos a leer Éxodo 20 del 3 al 4.
Vamos rápidamente a la palabra de Dios en Éxodo 20 y vamos a ver qué dice, del 3 al 4, dice así: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto se habla en el capítulo 20, no tendrás dioses ajenos. Y ya en el capítulo 32, lo primero que hace el pueblo es buscar otros dioses. Para entender qué pasó acá, hay que señalar que el pueblo confiaba mucho en Moisés, confiaba mucho para que fuera él quien se encargara de verse cara a cara con Dios. Ellos pensaron que Moisés había muerto y que si él moría, Dios ya no estaba con ellos. Muchas veces no depositamos nuestra confianza en Dios, sino en los hombres. Por eso vamos a leer Éxodo. Vamos a leer Éxodo 19, 17 para entrar en contexto. Y después capítulo 20 del 3, versículo 3 y 4. Si leemos Éxodo 19, 17, vamos a ver qué dice. Dice: Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Para mencionarles qué pasó acá, es importante entender que Moisés subió subía al monte constantemente para hablar con Dios, y Dios le daba mensajes al pueblo por medio de Moisés. Entonces llegó un momento en que Dios le dijo a Moisés que el pueblo se preparara para recibir a Dios, que se preparara. Y cuando llegó la hora y el momento en que el pueblo se debía presentar delante de Dios en la montaña, el pueblo tuvo miedo. El pueblo se detuvo al pie del monte y no subió. Si leemos el versículo 3 y 4 del capítulo 20, versículo 3 y 4 dice así. Dice: no darás imagen. Bueno, vamos a leer el 18 y el 19, perdón. Versículo 18 y 19 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y tuvieron a Moisés y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Aquí se puede ver que el pueblo tuvo miedo, tal vez tenían cosas ocultas, no querían verse cara a cara con Dios. Por eso confiaron en Moisés, ya estaban acostumbrados a que era Moisés quien daba la cara. Creemos que es el pastor a veces en nuestras vidas. ¿Cómo se aplica esto? Creemos que es el líder de la congregación, quien puede ayudarnos, quien nos puede respaldar con sus oraciones, y nosotros delegamos la vida espiritual a otras personas. Nosotros, cada uno de nosotros, tiene que verse cara a cara con Dios. Y la idolatría surge de delegar cosas a otros, delegar y tener miedos y no enfrentar nuestros miedos, nuestros temores, e ir delante de Dios para que sea Él quien cara a cara con Él nosotros pidamos perdón y podamos recibir la instrucción de parte de Dios. De manera que ¿qué pasó aquí? De manera que cuando ya Moisés no estaba en ese momento, pues ellos creían que ya Dios no estaba. A veces nosotros se nos nubla el corazón y la mente cuando estamos en idolatría, cuando estamos en pecado. Demuestra cosas ocultas. Nosotros a veces queremos esconder cosas. No queremos vernos cara a cara con Dios, para que no sea Dios acusándonos o para que no sea Dios exhortándonos. No queremos entregarle todas las áreas de nuestras vidas a Dios, ¿cierto? Sino simplemente alguna de esas áreas. En esta historia entonces el miedo y la incertidumbre les invadió. Tenían un camino por delante en el desierto, recordemos que estaban en el desierto. Eso turbó los corazones de las personas
del pueblo de Israel y los llevó a un deseo colectivo de un nuevo Dios para que los guiara, producto de sus temores, de su miedo y de sus propias suposiciones. Pensaron que Moisés había muerto y que Dios ya no estaba con ellos. Vamos a leer Éxodo 32, versículo 1, para que complementemos esta idea. 32, versículo 1 dice así. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Aarón, que era el sacerdote allí delegado, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos qué le haya acontecido. Aquí es algo interesante cuando dice, este varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos estaban acostumbrados. Ellos ya creían, o tenían la idea de que era Moisés que los sacó de Egipto. Muchas veces podemos sentirnos desamparados. Creemos que no hay respuesta de parte de Dios. Nos apresuramos, nos desesperamos y el tiempo se nos acaba. Caemos en el error de desesperarnos y buscamos soluciones fáciles, rápidas. No nos dejamos llevar, nos dejamos llevar por las opiniones de los demás, por las opiniones colectivas. A veces el pueblo dice algo, pero no es la voz de Dios, y hay que entender así. Por las soluciones que el mundo ofrece, en vez de salir de los problemas, nos metemos en problemas más grandes cuando no confiamos en Dios, sino en los hombres. Por eso, si leemos Juan capítulo 14, versículo 1, vamos a buscarlo todos. Juan capítulo 14, versículo 1, dice la palabra de Dios. Busquemos Juan, por favor, 14. Dice así, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Sí, creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. Esta es la invitación. El Señor Jesucristo ahora es aquel que nos guía por medio del desierto. Ahora Dios ha enviado a su Hijo para que confiemos en Él y no tengamos miedo, porque el Señor Jesucristo nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En conclusión, la idolatría surge de los temores y suposiciones que nosotros hacemos en nuestras propia mente, en nuestras propias fuerzas. Entonces el mensaje de hoy que queremos dar es, no se turbe tu corazón, no tengan miedo, confíen plenamente en Dios a pesar de que no veamos respuestas rápidas. Esperemos y confiemos que Dios traerá la paz y la solución a nuestras vidas. Muy bien, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.